En este video vamos a ver cómo utilizar la tabulación en textos de InDesign. Em, la tabulación puede ser útil para, por ejemplo, generar índices de forma muy rápida y precisa. También para generar listas de cifras que tienen decimales, para, por ejemplo, ordenar listas de cifras con decimales o columnas de cifras con decimales en base a la ubicación de la coma, por ejemplo. Vamos a ver aquí tres ejemplos prácticos bien simples para entender cómo funciona el tema de la tabulación. La tabulación podríamos describirlo como el cómo nosotros vamos ordenando o espacios que vamos dejando para ordenar textos dentro de una línea de texto. Acá tengo un texto simple, ¿cierto? Donde pues, he puesto palabras y números separados por espacios simples generados con la barra espaciadora. Vamos a ver cómo InDesign nos muestra cuando activamos desde el menú texto mostrar caracteres ocultos. Vamos a ver cómo se muestran estos espacios, ¿cierto? O cómo están simbolizados estos espacios. Fíjense cómo los espacios, ¿cierto? Entre las palabras y los números, que fueron espacios generados con la barra espaciadora, como ya dijimos, se muestran como puntitos. Vamos ahora a aplicar espacios de tabulación con la tecla tabuladora, que debería ser esa la que tiene esa figura, ¿cierto? Esas flechitas en su teclado. En algunos casos puede decir tab o si no simplemente aparecen estas dos flechas. ¿Ya? La van a reconocer inmediatamente. Entonces, ahora vamos a aplicar espacio de tabulación. Ahí. Este espacio lo vamos a reemplazar por un espacio de tabulación. Vamos a pulsar también ahí. Este espacio lo vamos a reemplazar por un espacio de tabulación. Vamos a aplicar tabulación ahí. Y este espacio lo vamos a reemplazar por un espacio de tabulación. Entonces ahora tenemos espacio de tabulación ahí, ahí, ahí. También acá, acá y acá. Entonces, ya que tenemos espacios de tabulación aplicados, ahora sí vamos a irnos al menú texto y vamos a elegir donde dice tabulaciones. Aparece la regla de tabulaciones, ¿cierto? Em, que fíjense cómo el largo de la regla, o ancho en este caso, ¿cierto? Se ajusta al ancho del marco de texto. ¿Ya? Si esta regla se nos moviera, o nosotros la moviéramos, o moviéramos el marco de texto, podemos ajustarla nuevamente al marco de texto pinchando acá en el icono del imán. ¿Ya? Ahí se nos apega al marco de texto. Vamos a borrar un poquito más arriba porque la sombra que tiene el panel molesta un poquito para ver el texto que está debajo. Ya, vamos a partir entonces. Fíjense, acá ya tenemos un primer tabulador que corresponde al tabulador de alineación a la izquierda. Nosotros podríamos seleccionar este tabulador, ¿ya? Y cambiarlo, por ejemplo, por ese que alinea el texto a la derecha. ¿Ya? Ahora, ojo, un detalle. Está tomando todas estas palabras porque no he puesto puntos de inserción en ninguna línea del texto en particular. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Sino que simplemente tengo seleccionado el marco de texto completo. Entonces, claro, al aplicar el tabulador, fíjense cómo toma todas estas palabras. Ahora, si yo quisiera, vamos a estirar un poquito el marco de texto para jugar acá.
Si yo quisiera aplicar tabulador a esta otra palabra, me sitúo por acá. Vamos a poner un tabulador de alineación centrada. Por acá, vamos a seleccionar esto primero y después pinchamos aquí. Fíjense como ahora puedo ordenar, ¿cierto? Todas estas palabras de acá. Considerando el centro, ¿cierto? Podría cambiarlo por ejemplo, este otro tabulador que es de alineación a la izquierda. Ahí un poco se me escapa esta cosa. Vamos a ensanchar el marco de texto. Ahí sí. O podría reemplazarlo por el tabulador de alineación a la derecha. Ups, ahí se me desapareció. Vamos a tirarlo nuevamente por acá. Ahí sí. Entonces puedo utilizar el tabulador de alineación a la derecha, al centro o a la izquierda. Ahora, cuando yo selecciono un tabulador, ¿cierto? De acá de la regla, me aparece acá un valor X, ¿cierto? El valor de posición respecto del punto cero. ¿Ya? En este caso está en milímetros. Va a depender de qué unidad de medida nosotros tengamos seleccionada acá. Si fueran puntos, no aparecería obviamente el valor en puntos. Si estuviéramos en centímetros, no aparecería en centímetros. Vamos a dejar en milímetros, tal cual como estaba. ¿Ya? Entonces la posición que tiene el tabulador seleccionado respecto del punto cero que está acá. Fíjense que al moverlo va cambiando el numerito, el valor de posición acá. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo mi punto de inserción en una línea en particular? Podría trabajar con tabuladores distintos solo para esa línea. Por ejemplo, si me pongo en esta línea, en cualquier lugar de esta línea, yo podría cambiar los tabuladores solo para esa línea. ¿Ya? Por ejemplo, este lo voy a reemplazar por un tabulador de alineación centrada y puedo moverlo. Fíjense cómo los cambios que hago acá en los tabuladores solo afectan a esta línea. ¿Por qué? Porque puse el punto de inserción de textos en esta línea. Si yo selecciono el marco de texto, ya, el marco de texto completo, acá ya la tabulación corre para todas las líneas. Vamos a borrar todo para partir de cero. Para eso nos vamos al menú del panel de tabulación y le ponemos borrar todo. Y ahora sí, vamos a colocar un tabulador de alineación izquierda por acá y también uno de los mismos para estas otras palabritas. Vamos a ver otro ejemplo. Acá, fíjense, en las primeras palabras, ¿cierto? De cada línea no tienen espacio de tabulado, ¿ya? Pero este texto de acá sí viene con un espacio que yo ya antes había hecho, ¿cierto? Un espacio tabulado. Entonces la idea es que nosotros podamos controlar, en este caso me interesa controlar las palabras, ¿cierto? Que tenemos por acá.
Entonces vamos a aplicar un tabulador de alineación izquierda por ahí. ¿Ya? Y para este espacio, para estos espacios, ciertos tabulados, cuando estoy utilizando, para los que estoy utilizando ese tabulador, puedo generar caracteres que se repiten. Por ejemplo, podría considerar el punto como un carácter que se repite en estos espacios tabulados. Vamos a poner punto y vamos a dar enter. Y fíjense cómo automáticamente el espacio tabulado se rellena con ese carácter que anoté ahí. ¿Ya? De esta manera tenemos una forma de crear un índice de manera muy rápida. Quizás vamos a seleccionar ahí el tabulador, podríamos cambiar el carácter a guión, le damos enter, ¿ya? Y ahí tenemos, en vez de punto, guión. Vamos a cambiar por guión bajo, le damos enter y nos queda así. Entonces aquí tenemos un método rápido para crear un índice. A diferencia del ejemplo que vimos antes, acá solamente hay espacio de tabulación antes de los textos, ¿cierto?, que corresponden a los números de página. Ya, por tanto, acá solo nosotros pudimos cambiar la posición de estos textos. Estos textos de acá, ¿cierto?, los que corresponden a los capítulos, no tienen espacio tabular, por tanto no podemos manipularlos por medio de tabulador. ¿Ya? Estos van a quedar alineados solamente ahí en el lado izquierdo del marco de texto. Ya. Por acá tenemos otro ejemplo. Vamos a pegar nuestra regla de tabulación a este marco de texto. Ahí. Fíjense como cuando apretamos acá, automáticamente se adapta al ancho del marco de texto. Y acá tenemos texto, ¿cierto? Donde tenemos en cada línea dice ítem y después viene, o sea, tenemos primero un espacio tabular, tenemos ítem 1, espacio tabular, número con decimal. Y lo mismo va sucediendo en todas las líneas hacia abajo. Primera, segunda, tercera y cuarta línea pasa lo mismo, ¿cierto? Espacio tabular, ítem, espacio tabular, una cifra con decimal. Vamos en primer lugar a ordenar el texto, ¿cierto?, que tenemos al lado izquierdo, los textos que dicen ítem 1, 2, 3, 4. Acá nos falta un espacio, aquí también nos falta un espacio y ahí también nos falta un espacio. Fíjense cómo los espacios se representan con puntitos y los espacios tabulares con estas flechitas. Vamos entonces a ordenar en primer lugar este texto, ¿cierto? Para eso vamos a generar un tabulador, ¿cierto?, de orientación o de alineación a la izquierda. Ya, acá pasó algo. Solo me tomó esta línea porque tenía punto de inserción de texto en esta línea. Entonces vamos a volver atrás, control o comando Z. Nos vamos a asegurar de tener seleccionado el marco de texto, ya, para que me agarre todo el texto. Ahora sí, voy a crear un tabulador de alineación a la izquierda. Ahora, para estos números, a mí me gustaría que todos se alinearan en base a la posición de la coma, ¿cierto? De la coma del decimal. Entonces, acá voy a crear este tipo de tabulador.
que permite organizar los textos en base a un carácter especial. Por ejemplo, en este caso, quiero que se organicen todos en base a la posición de las comas. Voy a pinchar aquí y voy a crear entonces este segundo tabulador, ¿cierto? Voy a definir que en este tabulador, ¿cierto? Que este tabulador para caracteres especiales, quiero que se alinee en base a, o se alinee en, como dice ahí, y ahí lo que tengo que hacer es escribir una coma, ¿ya? Damos enter y ahora fíjense cómo este tabulador alinea todas las comas de la primera, segunda, tercera y cuarta línea, ¿ya? Podríamos aplicar lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Para estos espacios tabulares, rellenar con un carácter. ¿Qué carácter? Puede ser punto o guión, guión bajo. Vamos a dejar en este caso con punto. Ya. Acá vamos, es un caso muy similar a lo que acabamos de ver. Ya tenemos espacio tabular ahí y tenemos también espacio tabular antes de los números, ¿cierto? Pero acá los números, fíjense, hay número y slash, ¿cierto? O barra, como lo quieran llamar. Vamos a partir entonces tabulando este texto, ¿cierto? Que lleva este espacio tabular al lado izquierdo. Lo vamos a tabular con tabulador de alineación a la izquierda. ¿Ya? Acuérdense de cuando quieran que se tabule todo el texto del marco, tener seleccionado el marco y no poner ningún punto de inserción en ninguna línea. Si ponemos punto de inserción en alguna línea especial, solo se va a tabular el texto de esa línea. Entonces, para que se tabule todo el texto del marco, tengamos seleccionado el marco solamente. Ya, ahí tenemos entonces tabulador, orientación, o sea, perdón, alineación a la izquierda para este texto, ¿cierto? Para este espacio, para estos espacios tabulares. Ahora, vamos a aplicar uno de estos tabuladores, ¿cierto? Que tiene, voy a poner por acá y lo vamos a reemplazar por uno de estos que permiten trabajar con alineación en base a algún carácter, ¿cierto? En el caso anterior habíamos alineado en base a coma, acá vamos a escribir un barra o slash, como lo quieran llamar. Le damos enter y fíjense como acá el tabulador entonces alinea todas las barritas. ¿Ya? Y acá el espacio tabular lo podríamos rellenar con, dejémoslo con guión. Damos enter y se nos rellena ahí con guión.